Hoy, siendo jueves 20 de julio, pongan aceptar por favor en su computador para que no les interrumpa el mensaje en la pantallita. ¿Cómo están, chiquillos? Bien, Bien, muy bien. Vamos a comenzar esta nueva clase magistral, acompañado nuevamente acá de José Pablo Liberón. Él es psicólogo acá de Médicos Spam y nos va a acompañar en este día donde vamos a hablar de un tema muy importante y a la vez muy sensible. Sí, sabemos que es un tema delicado, por eso hay que tratarlo como tal, ¿ya? Eh, el tema principal del día de hoy es el duelo, así que, por favor, Pablo, te invito a que seas tú el protagonista el día de hoy. Tomes el micrófono ahora sí. y nos puedas dar esta clase que es muy esperada y muy solicitada además por las personas mayores que nos acompañan en el programa. Así que chiquillas, chiquillos, los dejo aquí con José Pablo. Todo tuyo el micrófono y yo voy a estar aquí apoyándote. Dale, muchas gracias. Antes de empezar la presentación, primero que todo presentarme. Algunos los conozco, parece. Mi nombre es José Pablo Liderona, yo soy psicólogo del sector 3 del CEFAM. He estado ya en otras presentaciones aquí del programa más y como comentaba Alexa, hoy día vamos a hablar del tema del duelo, ¿sí? Y ahora al inicio les voy a hacer una presentación. ¿Te comparto pantalla? Sí, dale, no. Em, que ya Sí. la hemos revisado anteriormente con algunos. La idea es que podamos conversar sobre los duelos. No es necesario, si es que no quieren, obviamente, que expliquen su historia. Está Pueden bien. hacer, sí, está súper bien. Pueden hacer las preguntas que ustedes quieran. La idea es que hoy día podamos conversar, aprender y compartir respecto a esta temática que, como decía Alexa, es muy sensible, pero también es importante entenderla. Todas las preguntas son válidas, todos los comentarios son válidos. Les pido que los dejemos solamente para el final de la presentación. Y aquí vamos a estar, sea sobre el tema del duelo u otros temas de la salud mental, para poder conversar. ¿Ya? Entonces, dale más. Sobre el duelo, vamos a entender el duelo como esa experiencia de dolor, lástima, aflicción o resentimiento que se manifiesta de diferentes maneras con ocasión de la pérdida de algo o alguien con valor significativo, ¿sí? Probablemente todos hemos vivido un proceso de duelo a lo largo de nuestra vida, ¿sí? Porque el duelo es un fenómeno universal que nos afecta de distintas maneras a todos. Es un proceso que implica sufrimientos y cambios porque está relacionado a una pérdida. Y tenemos que aprender en este proceso de cambio a recolocar eso que se perdió, que puede ser una persona u otra cosa, dentro de nosotros y en nuestra experiencia de vida, ¿sí? El duelo es multidimensional, no solo es emocional, nos afecta en todas las dimensiones de la persona humana, en nuestras relaciones sociales, en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos, a nivel corporal también aparece y así. No, está entrando gente. Perdón. Tranquilo. Y finalmente, que quizás lo más importante, entender que el duelo es dinámico, el duelo va cambiando, entendiéndolo así como un proceso, porque se manifiesta de diferentes formas a lo largo de nuestra vida y va transformándose. Y eso también es una noticia que tenemos que entender como una buena noticia, porque nos permite saber que el duelo de a poquito se va a ir transformando y nosotros con él. ¿Sí? Eso. Ahora sí. Eh, Cuando hablamos de duelo, lo que nosotros como psicólogos intentamos explicar es que el duelo no es algo que se supera, sino que se elabora. Por eso ponemos énfasis en el concepto de elaboración del duelo. Y elaborar significa reinstalar dentro de uno mismo a los seres queridos, darle una presencia interna en la que el ser perdido, o la cosa perdida también, se convierta en un buen recuerdo con la dosis correspondiente de melancolía. ¿Sí? Asumimos que en el duelo vamos a sufrir, como decíamos, que vamos a tener penita, de que vamos a tener malos momentos en ciertas situaciones, y que cuando ya sintamos que ese duelo es algo con lo que podemos vivir más tranquilamente, probablemente también lo recordemos con un poco de pena. Y eso está bien, porque todas las emociones tienen una función, un sentido,
y conectar con las personas o las cosas que hemos perdido desde ese lugar también es algo sano, ¿sí? Como dice abajo, las pérdidas son parte de la vida y como tal forman parte de nuestra identidad, nos hacen ser quienes somos, porque las pérdidas también nos transforman en la forma en la que nosotros mismos nos entendemos y nos mostramos ante los demás, ¿sí? También son una oportunidad de crecer en ese sentido. Y esa es la invitación que nosotros tomamos desde este lugar para poder elaborar los duelos. Y les voy a explicar un poquito sobre los tipos de pérdidas que podemos tener. Las más comunes, de las que más hablamos, son las pérdidas relacionales, ¿sí? Que son las que están vinculadas con un otro. Lo que más, siempre hablamos de duelo en relación a un fallecimiento, pero por ejemplo también puede ser por una separación de pareja o por el alejamiento con un amigo, con alguien de nuestra familia, por alguien que se va de viaje o se va a vivir a otro lugar. Todo ese tipo de cosas son pérdidas. Y son cosas y esas pérdidas implican que hagamos un proceso de duelo, que puede ser más o menos extenso dependiendo del impacto que tiene en nuestra vida, ¿sí? Por otra parte, hay otro tipo de pérdidas que son las intrapersonales, que son las que se producen en nosotros mismos, tanto físicas como intelectualmente, ¿sí? Eh, en las situaciones que yo he estado con adultos mayores, muchos dicen que hacen las cosas más lento, que caminan más lento, que a veces se les van un poquito ciertas ideas, o se le olvidan ciertas cosas también. Eso se podría considerar una pérdida intrapersonal, ¿sí? Y existen también las pérdidas materiales, que son las que suponen la pérdida de un objeto o posesión con un valor significativo, ¿sí? Por ejemplo, irse de la casa en la que uno vivió durante muchos años, o de la casa familiar, ¿sí? Vender un objeto preciado como un auto, por ejemplo, hay mucha gente que se encariña un montón con ese tipo de cosas, que también implican un proceso de duelo. Y finalmente las pérdidas evolutivas, que son las que están relacionadas con los distintos momentos de nuestras etapas vitales, ¿sí? Eso. Ya. ¿Cómo nos damos cuenta que estamos viviendo un duelo? Cuando reconocemos que hemos vivido algún tipo de pérdida en particular, a nivel físico pueden aparecer muchos signos, ¿sí? Dolores de cabeza, mareo, sollozo o llantos, sequedad en la boca, punzada en el pecho, como sentirlo apretado, una sensación de rigidez física o muscular, como sentirse apretado en general, en realidad. Dificultades para respirar, insomnio, no tener hambre, dolores de guatita, falta de deseo sexual, temblores, una sensación de debilidad generalizada, inquietud psicomotor o desvanecimiento, ¿sí? Esto, para poder entenderlo, no se tienen por qué presentar todas juntas, en realidad son las distintas formas en las que manifestamos el sufrimiento asociado a esa pérdida. Y puede ser una de estas, pueden ser varias de estas, o pueden ir cambiando a lo largo de los días, las semanas, meses. A nivel mental, aparece como una dificultad para concentrarse, y en particular cuando tiene que ver como con personas o situaciones que son muy significativas para nosotros. A nivel mental estamos constantemente relacionándonos con esa otra persona o cosa que hemos perdido, ¿sí? Por ejemplo, hay recuerdos de momentos compartidos. Una idealización, en este caso se habla de la persona fallecida o de la persona que se perdió, eh, que esta idea como que se dice muy habitualmente cuando hay un fallecimiento, como de que esa persona era muy buena, ¿no? Como que todas las cosas que esa persona hacía estaban bien. Cosa que habitualmente no es así porque las personas somos súper imperfectas y hemos cometido errores también. Aparece también una búsqueda de la persona perdida en las cosas que se compartían, en los espacios compartidos, el olores u otro tipo de sensaciones. O también se siente la presencia de la persona fallecida en cierta ocasión, ¿sí? Y a nivel emocional pueden pasarnos muchas cosas. Habitualmente sentimos emociones que son más incómodas o desagradables, eh, como la tristeza, la culpa, la rabia hacia uno mismo, hacia otra persona, hacia la persona que se fue, el miedo, particularmente el miedo al olvido, una sensación de desinterés, de ansiedad, de estar muy nervioso quizá, eh, estar muy irritable, sentir como que nos podemos enojar muy rápido, un sentimiento de añoranza o melancolía,
Y en ciertas situaciones también aparece la negación, ¿sí? En la que nos cuesta aceptar de que esta realidad, por desgracia, es lo que nos toca vivir ahora, porque se hace muy difícil y doloroso aceptar. Y finalmente a nivel espiritual, o nosotros nos gusta decirlo a nivel subjetivo, filosófico también, surgen muchas preguntas, ¿no? Sobre por qué el fallecimiento de esta persona, sobre el sentido de la vida, sobre el sentido del amor y las relaciones interpersonales. Para quienes son creyentes en ciertas religiones, se preguntan sobre el más allá, la posibilidad de un reencuentro, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas preguntas, independientes del sistema de creencias que cada persona tenga, son muy válidas y también son necesarias, nos permiten vincularnos con esto de una manera distinta, ¿sí? Y entender la muerte también de los demás como parte de nuestra vida y la propia vida también. Eso. Sobre las fases del duelo, se entiende que cuando estamos viviendo un duelo, todos pasamos por distintos momentos en los que podemos ir integrando el sufrimiento y el cambio que va de la mano con ese sufrimiento de a poquito, entendiendo que hay ciertas tareas que realizar, ¿sí? Y cuando hablamos de las fases del duelo, lo que le presento ahora es una de muchas perspectivas, ¿sí? Y que hay que entenderlo no como algo lineal, sino como algo que puede pasar en distintos momentos, no tan ordenado como sale aquí por lo demás, pero sí con ciertas tareas que todos vivimos cuando estamos viviendo un duelo, ¿sí? La primera etapa que sale aquí es la negación y el aislamiento, cuya tarea es aceptar la realidad de la muerte, ¿sí? Aceptar la realidad de la muerte no es fácil, porque es aceptar el sufrimiento con el que estamos conviviendo, ¿sí? Y eso nos invita también a reconocer de que esto va a ser parte de nuestra vida de aquí en adelante, cosa que, de nuevo, es muy incómodo o doloroso en ciertas situaciones. Pero nos permite justamente, al reconocerla y aceptar esa realidad, poder ir trabajando las cosas que emergen de la aceptación de la muerte, ¿sí? La segunda etapa que se menciona es la de indagación e ira, ¿sí? Cuya tarea, en general, es trabajar las emociones asociadas a las pérdidas. Como les mencionaba antes, muchas veces las pérdidas vienen de la mano con emociones bien displacenteras o incómodas. No aparece solo la ira, aparece la pena, aparece la culpa, el miedo, aparece la ansiedad, aparece la melancolía o la añoranza, y son todas cosas que podemos comprender. Hay que entender que cuando sentimos este tipo de emociones en particular, es porque necesitamos comprender el momento que estamos viviendo, necesitamos apoyarnos de otras personas que nos ayuden a entenderlo, y para poder de a poquito ir aliviando ese dolor, ¿sí? Hay que entender de que todas las emociones que sentimos tienen una función, no son buenas ni malas, sino que podemos entenderlas como respuesta a las cosas que estamos viviendo. Y bajo ese paradigma, entonces, eh, entendernos a nosotros mismos, comprender también esta misma realidad de la muerte y poder reconocer que con esto vamos a seguir viviendo igual, ¿sí? Luego viene la fase de negociación o pacto, ¿sí? En esta fase la tarea que se propone es aprender a vivir en el mundo en el que el fallecido, lo que hemos perdido ya no está, ¿sí? Y al comprender nuestras emociones, entendemos que en palabras simples, como se dice muy habitualmente, la vida sigue. Y la vida sigue encontrando un espacio distinto a esto que hemos perdido, sea una persona u otra cosa. Aprender a vivir en ese mundo no es fácil, pero también implica, en ese sentido, para poder seguir viviendo, eh, encontrarle un nuevo espacio a esta persona, encontrar una nueva forma de vincularnos con quienes nos rodean y con nosotros mismos, reconociendo que muchas veces los aprendizajes, las emociones asociadas a lo que hemos perdido siguen ahí, pero presentes de una manera distinta. Y ante eso podemos ir encontrando ciertos acuerdos con nosotros mismos y con quienes nos rodean para poder estar más tranquilos. Y la cuarta etapa se menciona como depresión. No necesariamente hay que entenderla como una depresión clínica o como un diagnóstico, sino más bien como con la sensación de un bajoneo, una disminución de energía en ciertas ocasiones que nos permite como generar un proceso reflexivo en el que recolocamos emocionalmente a la persona fallecida o lo que hemos perdido y seguir viviendo.
Si se llegaran a completar todas estas fases, entonces vivimos en la parte de la aceptación, que ojo, no significa que el duelo se acabó ahí. Probablemente puede reactivarse en cualquiera de estas maneras, en algún momento distinto de nuestra vida, y en eso eh, también podemos seguir en el fondo cumplir con estas tareas habitualmente a lo largo de nuestra vida, ¿sí? Y finalmente, contarles un poquito sobre los rituales, que son cosas que habitualmente hacemos para lidiar con los duelos. Hay que entender los rituales como acciones simbólicas que nos ayudan a asimilar las pérdidas, a reafirmar la relación con la persona fallecida o con lo que hemos perdido y aceptar los cambios en nuestro rol de identidad, ¿sí? Los rituales son necesarios, como sale ahí, como una acción simbólica, como algo que nos permite marcar hitos en los distintos momentos de nuestra vida, en los distintos momentos del duelo, que tienen que tener un rol significativo para la persona que está viviéndolo, que no se tiene que apurar en el fondo porque tiene que ser algo bien personal, eh, y que puede hacerse de distintas maneras. En este caso se ponen ejemplos relacionados a un fallecimiento, ¿no? Muchas veces se puede poner un altar o una fotito dentro de la casa para recordar a esa persona, o mover las cosas de la casa, reordenarla, realizar una ceremonia religiosa o espiritual, sea o no más bien un funeral, por ejemplo, enterrar o regalar las pertenencias, preparar una cena en su honor, plantar un árbol. Eh, Hay un montón de alternativas. Lo importante, como mencionaba antes, que sean significativas, que tengan un sentido claro y que las personas involucradas que estén viviendo este duelo tengan un rol activo, que todos estén haciendo algo, cada uno a su manera, ¿sí? La importancia de los rituales es que tienen que ser respetando los tiempos de las personas que están involucradas. Si alguien no quiere hacer un ritual, está bien. Cada persona tiene que encontrar su momento y su manera de lidiar con los duelos. Esto es una invitación a comprender eso y, y también a reconocer cómo cada uno hace sus propios rituales en el día. Eso. Y estas son preguntas que nos podemos hacer por mientras, quizás se les pueden llevar para la casa si no las quieren responder. Sí, déjame compartir. Sí. Eso. Ya, chiquillos, chiquillas, teniendo esta clase, esta especie de, no sé cómo decirlo, como abordaje de lo que es el duelo. Sabemos que es un tema muy sensible, que no es fácil de abordar. Les dejamos el micrófono abierto. Si es que alguien quiere compartir o realizar algún comentario respecto a esta temática. Así que, chiquillos, el micrófono es de ustedes. Escucho a alguien muy bajito, es mi idea, ¿o no? Sí, bueno, también. ¿No? No fue. ¿Listo? Chiquillas, chiquillos, ¿alguien quiere hablar algo? Si no, está todo bien. Me gustaría preguntar algo. Señora Guillermina, Muchas gracias. Lamentablemente llegué atrasada porque no se preocupe. no podía, pero no alcancé a escuchar todo. A lo mejor ya lo trataron, ¿no? En el caso de cuando se ha muerto una persona, un esposo en este caso, de una querida amiga, eh, es bueno que ella hable, que la dejemos hablar de su vida, ¿cierto? De todos sus episodios y cosas lindas que vivió con el esposo. Escucharla es una cosa importante, me parece, pero me gustaría saber cuál es la manera más positiva de apoyarla en este caso. Como mencionaba al final, señora Guillermina, yo creo que es importante reconocer que cada persona hace las cosas a su tiempo, ¿sí? Entonces, si es un amigo, una amiga para usted importante y quiere hablar de eso, está bien escucharle y compartir la experiencia, ¿sí?
no o sea, yo creo que una de las cosas más difíciles es decir como ya pasó, como tira para arriba, déjalo ir, porque en realidad la forma en la que uno integra, que esa es una diferenciación importante que hacía en la presentación, integra o elabora los duelos, eh, Sí, tiene más que ver con justamente hacernos cargo de lo que estamos sintiendo. A veces pidiendo la ayuda de otras personas, efectivamente. Conversando con las amigas, por ejemplo. ¿Sí? Y si se pone triste, estar ahí, darle un abrazo, tomar un tecito, decirle que van a estar ahí acompañándola lo que sea necesario. Porque por lo demás, los duelos por viudez en la vejez son algunos de los que duelen más a veces, de los que duran más. ¿Sí? Y eso también es normal, porque son personas con las que hemos compartido toda la vida. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, la invitación es efectivamente, como decía usted, escuchar. Pero no solo escuchar pasivamente, escuchar estando atento a lo que nos quieren decir, ¿sí? Y de que hay un cariño que todavía se está intentando encontrar, como buscarlo en nuevos espacios, de una manera distinta, de que podemos compartir nuestras propias experiencias para aprovechar la vida. Eso es algo que aparece muy genuinamente en las personas que han vivido duelos por viudez, en la vejez, y así sucesivamente. ¿Mm? muchas gracias. No hay de qué. ¿Alguien más quisiera aprovechar esta instancia para hacerle alguna pregunta a José Pablo? Los duelos. ¿Sí? ¿Quién habló? No alcancé a escuchar. Vamos quedando solos mientras más viejos somos, más, porque no, toda la gente que conocíamos, incluso los familiares, ya no nos queda nada. Entonces quedan los chiquillos, los jóvenes, Y son más dolorosos. y tienen sus familias que cuidar y todo. Entonces, por mucho que uno comparta con ellos, pero ya no tenemos mucha gente de la edad nuestra con quien compartir. Mm. Por eso que cuando partimos en estas reuniones que hicieron, nos encontrábamos con gente de nuestra edad. Mm. Esa es una cosa positiva de esos grupos que hacen con estas Sí, no se reuniones. refiere al duelo. No, pero es que el duelo, pero por eso es muy difícil recuperarse cuando se ha perdido prácticamente todo lo que uno tenía de amistades, de conocernos. No sé si me explico. María Fuentes. Señora María, Frente. María Franca, Sí, y sí. mire, lo que usted está mencionando yo creo que es la experiencia de la mayor parte del grupo, ¿sí? Y es que la vejez efectivamente es una etapa en la que la muerte aparece con harta fuerza, ¿sí? Porque se empieza a morir la gente que nos rodea, nuestros propios familiares, nuestros amigos más cercanos, y es como que se acercara casi que peligrosamente a veces justamente por esa experiencia, ¿sí? Y, yo creo que justamente la invitación de esta presentación es también a comprender eso, de que no es necesario superar o, como decía usted, recuperarse de esa experiencia para poder vivirla. Que lo que uno hace en realidad es aprender a vivir con eso. Y que es súper difícil hacerlo, no le voy a decir que es bonito ni fácil porque sería mentira derechamente, ¿sí? Es súper complejo, pero nos permite cuando estamos, por ejemplo, como usted mencionaba, estar en esta actividad o participar de otro grupo, permite compartir con otras personas que han pasado por procesos similares a los nuestros. Y eso nos ayuda, quizá no a hacer que pasen como si nada, a superarlos, como se decía antes, sino más bien aprender a vivir con ellos, a encontrarle un espacio distinto a nuestra propia vida y aprovechar dentro de lo posible las posibilidades que surgen hoy día, reconociendo que nuestra realidad es distinta como era antes, ¿sí? Y usted decía también de que aparecen como los cabros, ¿no? Los hijos, los nietos, que son más jóvenes y tienen otras experiencias y otras perspectivas, ¿sí? Y si bien quizás no son las mismas que nosotros tenemos, las compartimos todo el tiempo con ellos, también se pueden encontrar nuevos aprendizajes en esas conversaciones. Yo creo que la invitación también es abrirse a esa posibilidad.
¿sí? Y a veces no, tampoco necesitamos hablar todo el tiempo, a veces lo que necesitamos más es un abrazo, un beso, salir en esta época a tomarse un tecito o algo rico, dulcecito, salado, dependiendo de lo que le gusta a usted, o simplemente estar tiempo juntos, ¿sí? Todas esas cosas nos ayudan de una u otra manera a poder aliviar el dolor que surge de la mano con un duelo y una pérdida. Y, y también, de a poquito, por esto es una cuestión de tiempo finalmente, mm, nos permite encontrar que aparecen finalmente. Se pierde. Se pierde la voz. Alexa, ¿me escucha? Sergio, ¿tendrá los dos Zoom conectados cerca? ¿Me escuchan? Pero lo escucho con un eco. Sí, ¿Y ahí? Ahí sí. sí. Ya. Bueno, mira, yo te quiero contar un poco mi experiencia. ¿Ah? Yo quedé viudo alrededor de hace un año atrás Ujú. de mi segunda esposa. Y realmente fue una, digamos, una tragedia para mí porque una que me sentí muy solo, ¿ya? Por lo tanto, tuve que tratar con varias personas, ¿ya? Eh, Mi vida se desarmó, me subió la presión, qué sé yo, tuve que... eh, eh, estuve con una depresión al final, ¿ya? Y bueno, yo, los dos vivíamos solos y sabes que yo tuve que llegar a los médicos, me dieron pastillas, me dieron una serie de cosas, pero también llegué a un psicólogo que me ayudó, pero mucho, 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 Ujú, porque me fue diciendo más o menos cómo esto mismo que hizo ahora, ujú, me lo fue eh, reviviendo y yo lo fui aceptando y, y ya en este momento he mejorado, pero sumamente mucho. O sea, yo estoy yendo en este momento al polideportivo toda la semana, en que allá tengo gente que es así tan antigua como yo, y, y toda, digamos, es gente que uno va eh, a- acompañándose, ¿te fijas? Entonces ya no está solo, ¿ya? Yo vivo solo en este momento, pero tengo mis hijas también, que la mamá de ellas también falleció, así que fue un doble duelo este año. Pero te sí. digo, me he sentido mucho mejor. Ah, bueno, y además en el MAS, ahí estoy yendo también y que me ha servido mucho. ¿Mm? Mm, Así que es un proceso. Realmente la vida tiene que seguir. O sea, uno no se puede aislar, porque eso es lo más malo que hay. Eh, yo, como te digo, sigo viviendo solo, pero no estoy solo, no me siento solo. ¿Te fijas? Me ha hecho muy bien estas reuniones y, y también con vecinos. Yo vivo aquí en la Villa Frey, en la cual con un vecino a veces me invita a almorzar o yo lo invito a él y todo ese tipo de cosas. Entonces, la vida sigue y mm, uno tiene que tirar para arriba, como se dice. mm. Así que eso ha sido mi experiencia, es algo que se puede hacer. El duelo es muy malo, es muy terrible, pero uno tiene que ponerse, digamos, las pilas, ¿ya? Y seguir adelante. Eso. Sergio, muchas gracias por compartir esta experiencia. Nos imaginamos que es muy doloroso, más con lo que usted dice que es un doble duelo, ¿verdad? Sabemos, como decíamos, que es un tema sensible, pero muy necesario de abordar y rescato algo, yo creo que quizá ahí José Pablo me puede complementar, pero el que podamos hacer vínculos con otras personas, el no aislarnos,
es un factor netamente protector para uno, ¿verdad? Creo que es súper importante rescatar eso, el no quedarse en la casa dentro de lo posible. Sabemos que todos los procesos son distintos, que no todos son en orden, como decía José Pablo, a veces nos devolvemos, a veces avanzamos, nos saltamos dos y volvemos de nuevo para atrás unos tres más, ¿verdad? Y así hasta que en algún momento, como usted dice, uno se siente un poco mejor y se va dando cuenta y es consciente de esto. Así que muchas gracias por compartirnos esta experiencia, don Sergio. Y espero que le sirva al que llegue a tener esta situación, porque realmente es un problema al principio, pero después es algo que la vida tiene que hacerlo así. O sea, eso es. Antes de darle la palabra a Irma, que tiene la manito levantada, con consentimiento de Sergio, yo quiero contar de que el famoso psicólogo era yo. Me imaginé, me imaginé. Y, y creo que la experiencia de Sergio es algo que espero, como él decía, pueda ayudarlo a orientar un poquito a las personas que están viviendo un duelo o que puedan vivir un duelo en el futuro, el cómo uno puede llevarlo, ¿sí? Hay cambios muy concretos que uno vive, ¿no? Por ejemplo, en el día a día cambian las cosas si el que muere es una persona con la que uno vive, ¿sí? Cambian las relaciones, cambian nuestros deberes, tenemos que aprender a hacer ciertas cosas o tenemos que pedir ayuda a otras personas para realizar otro tipo de cosas, como las salidas, por ejemplo, las labores del hogar, la cocina, etcétera, etcétera, etcétera. Y lidiar con todo eso en un principio siempre es muy difícil. Y hay que mejor tenerlo claro de antes que es difícil, ¿sí? Por eso tendemos a aislarnos, porque intentamos procesar todo esto que estamos viviendo por nosotros mismos. Pero se abre una puerta muy bonita cuando somos capaces de compartir con otros, cuando sale la oportunidad también de compartir con otros, ¿sí? En ese compartir, sea con un profesional, sea con personas nuevas, como decía Sergio, sea en grupos, sea con seres queridos, entendemos también otras cosas de nosotros mismos. Como decía Alexa, el construir vínculos, sobre todo en esos momentos, son factores muy protectores, porque la presencia de otras personas también nos ayuda a estar más tranquilos, nos ayuda a entender otras experiencias y nos ayuda a entendernos a nosotros mismos. Entonces, de ahí la invitación, creo que es una invitación muy importante y que se puede extender, sea dentro del CESFAM, sea en otro espacio, para que las busquen activamente si es que lo llegaran a necesitar. Súper. La señora Irma tenía la manito levantada, no sé si quiera compartir con nosotros alguna experiencia ¿Alguna pregunta? o alguna pregunta, claro. Parece que... Chiquillos, chiquillas, ¿alguna otra duda? ¿Algo que quieran compartir? ¿No? A ver, Señora Elizabeth, ¿no? sí, sabes, escuchaba que decía que muchas veces había ira y yo no sé por qué nunca sentí ira. Mi hijo murió hace 8 años en un accidente Ujú. y, y yo tuve tantas cosas que hacer ese mismo día y todo el mundo me decía, tienes rabia, y yo decía, no, no tengo rabia. Pero es que, ¿por qué Dios te puso esto? Y yo decía, no sé, será que me correspondía, no sé, era como una cosa súper kafkiana en el fondo. Eh, y pasé mucho tiempo así y tampoco todavía he logrado tener esa ira que dice la gente que siempre tuvo. Tal vez fui muy racional, o tal vez después me tocó, mi mamá tuvo 3 infartos, entonces como que no tuve el tiempo necesario de tener rabia, porque cuando todo el mundo me decía, tienes depresión, y yo decía, no puedo tener depresión porque en este momento es un lujo para mí. Y, y así han pasado.
8 años sin llegar a tener una depresión profunda. Lo que sí yo no he dejado nunca de hacer es conversar con mi hijo, todos los días, durante el día, en la noche, antes de dormirme, y me trasladé a su dormitorio. Duermo en su pieza, en su cama. Yo creo que esa es la forma de conexión que encontré. Qué bonita la experiencia que nos estás contando, Elizabeth. Yo creo que, como decías tú, no siempre se siente ira, se sienten muchas otras cosas, eso sí, pues. Y hay veces que el tiempo apremia y no nos podemos permitir sentirlas como tal. Yo creo que nuestras emociones aparecen igual, de una u otra manera. Que sí, pues la pena siempre está. Mm. La pena yo creo que nunca termina, solo que aprendemos a vivir con pena. Exactamente. Y eso es algo que en realidad ojalá nos enseñaran de chicos, ¿no? Que la pena siempre está, igual que el resto de las otras emociones. La rabia también aparece de vez en cuando, el miedo también aparece de vez en cuando, la ansiedad, la angustia. Yo creo que cada uno aprende a vivir con ese tipo de emociones cuando aparecen de forma más fuerte en nuestra vida y tú encontraste las tuyas, ¿no? Pareciera que irte a dormir a la pieza de tu hijo fue un poquito como un ritual, ¿sí? Para mantenerte en conexión con él. Y que de hecho eso te ha permitido estar tranquila viviendo, como dices tú, ¿no? La pena sigue ahí, el duelo sigue ahí. Claro, no se va a terminar nunca. Exactamente, porque no se termina, po. Por algo no se superan, ¿sí? Por algo lo integramos, Claro, lo enamoramos, porque aprendemos a vivir con exacto. cualquier parte de la vida, y es una parte importante de la vida. Pero cuando logramos encontrar una manera efectivamente de convivir con eso, como tú lo has hecho, parece que de muy buena forma, estamos más tranquilos y podemos hacernos cargo de las cosas que nos pasan igual. Y te agradezco un montón de contar tu experiencia, de la misma forma en la que Sergio muestra ciertas maneras de lidiar con el duelo, la tuya también es un buen ejemplo. Sí. Mira, Gracias. ay, este tema me deja a mí Mm. muy sensible. Es un tema pesado. Sí, sí, es súper importante también el poder tomar estas instancias para conversar y abordarlo. Sí, de todas maneras. Chiquillas, chiquillos, ¿alguna otra duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario, experiencia? Antes ya de empezar a cerrar esta sesión. Estaba pensando en la pregunta que siempre sale, de cómo se llega el psicólogo del Cefam. ¿Sí? Pero perfecto, me parece estupendo. La pregunta que siempre sale, yo prefiero resolverla de antes. Sí, no, no, de todas maneras. Mira, en el programa de salud mental del CESFAM trabajamos de la siguiente forma. Todas las personas que quieran estar en una atención de salud mental tienen que pasar sí o sí por médico. ¿Ya? No, eso no significa que necesariamente van a tener medicamentos, pero la primera entrevista para ingresar al programa de salud mental siempre es por médico, salvo casos súper excepcionales, ¿ya? El médico define si es necesario o no hacer una derivación a psicología, a psicología o a otro tipo de atenciones, ¿sí? También puede ser, por ejemplo, con trabajador social cuando son cosas específicas, o pueden ser derivaciones a talleres, ¿ya? Y otra opción es la psicoterapia individual o las atenciones individuales con psicólogo, ¿ya? Hoy día estamos viviendo con una lista de espera importante, entonces esas atenciones tienden a demorar un poquito, pero si alguno de ustedes la llegara a necesitar, lo que yo les recomiendo es pedir una horita acá en el CESFAM para explicar qué es lo que le ha estado pasando, si es que han estado sin energía, si se sienten muy solos, si es que les están pasando cosas que ustedes no saben cómo resolver y pedir el apoyo. Siempre es bueno. Tenemos un equipo de salud mental hoy día. Ya no estamos solo los psicólogos haciéndonos cargo de esto, así que la invitación es que quien lo necesite se acerque a su sector o llame en la mañana y pidan el apoyo que sea necesario, porque aquí estamos disponibles no solo yo, sino que todos los que conformamos el equipo del programa de salud mental. Súper, súper, súper. José Una Pablo, pregunta, diga, ¿sí? a mí me derivó un médico a salud mental. Me dio una psicóloga varias veces, pero ahora me cambiaron a una doctora, a una doctora. No es como usted dice que puede ser de medicina general, pero yo estaba acostumbrada con esa psicóloga.
Y ella me conoce y todo, pero de repente me cambiaron, me derivaron a otro. ¿Es así eso? ¿Es protocolo así o cómo? No podría No hay responder, ningún seguimiento ahí, pienso yo, no sé. no podría responder de su caso específico en realidad porque tendría que revisar la ficha, ¿sí? Claro, Eh, así como dice el caballero que usted lo atendió, él estuvo un tiempo con usted tratándose, pero a mí que me cambian de repente, no, no sé. Yo creo que podríamos, como le digo, en verdad no puedo responderle al tiro a eso porque tendría que ver por qué se tomaron esas decisiones clínicas y revisarlo con los profesionales a cargo, ¿sí? Ya, Y, si usted lo necesita, claro, yo podría hacer esa revisión, pero en otro momento, ¿sí? claro. ¿Cómo lo haría? ¿Tendría que comunicarme con usted o cómo? Claro, puede acercarse aquí al CEFAM y preguntar, buscar a los profesionales que la estaban acompañando antes para consultar Claro, este cambio, ¿sí? claro. Ya, muchas gracias. Perfecto. ¿Alguien más, chiquillos, chiquillas? Creo que ya estamos listos. Eh, no sé si hay alguna otra información que quieras compartir, José Pablo. No sé. Por mientras estamos bien. Ya, por mientras Sí. estamos. Quisiera hablar. Oye, yo solamente quería también dar las gracias porque el CEFAM realmente se está preocupando sobre todo de la gente mayor, que, que, re- que a nosotros ya se nos van acabando a veces eh, no sé, uno dice se me va acabando la vida ya, y no, hay vida por delante. Y entonces los médicos lo atienden, si tienen necesidad de pastillas, le dan las pastillas. Todo eso hace que uno vaya teniendo una mejor vida. ¿Te fijas? Esto del más, por ejemplo, es extraordinario, porque hay una parte cognitiva que también ya a nosotros nos va afectando. Que se nos olvidan las cosas, todo ese tipo. Entonces, eso quería agradecer un poco a todos los que nos están apoyando. Muchas gracias. Qué Muchas lindas gracias. palabras, don Sergio. Una pregunta, aprovechar que es gratis el terapeuta. ¿Cómo yo identifico por ejemplo, si yo tengo una pena, qué es normal, qué va a pasar a que cuando uno necesita a una persona o dejo pasar el tiempo? ¿Me podría repetir la pregunta? Suena divertido, podría repetirlo. ¿Cómo, por ejemplo, yo identifico de que, ya, en el caso mío personal, que yo de repente me quedé sola? ¿Cómo identifico si es una pena que va a pasar, que es normal, que necesito un terapeuta o espero que pase un tiempo? ¿Cómo sé la diferencia? Mira, yo creo que lo más importante es ver qué efecto está teniendo esa pena en tu día a día, ¿sí? Si por esa pena dejaste de ver a tu amigo, a tu amiga, si por esa pena estáis comiendo menos, estáis durmiendo mal, o estás durmiendo mucho, o no estás durmiendo nada también, eh, si por esa pena te alejaste de tu familia, o dejaste de responder los WhatsApp si es que usas WhatsApp, o las llamadas por teléfono, o dejaste de participar de grupos, sería importante pedir ayuda, ¿sí? Ya, Vamos a pedir ayuda aquí en el CEFAM, como les mencionaba. Ese tipo de cosas, como les mencionaba antes, todos sentimos pena, todos sentimos este tipo de cosas. pues eso es lo que uno no sabe hasta dónde me está afectando. Exactamente. Y si uno se da cuenta que le está pasando la cuenta en otras áreas de su vida, además de sentir la pena, entonces Ya, puede decir, oye, creo que necesito ayuda y pedir la ayuda, por ejemplo, aquí en el CEFAM pidiendo una ayuda médica. ¿Ya? ya, Súper. perfecto. Muchas gracias. No hay de qué. Chiquillos. Muy bien, creo que ya estamos listos. Por supuesto, siempre agradecer a los profesionales que nos acompañan. José Pablo, siempre te agradecemos por estar acá. Ya es la quinta vez Aquí. que nos acompañas en este proceso y uno de los temas más solicitados y uno de los temas por lo demás más difíciles, creo yo. No sé qué opinará el resto,
pero es un tema súper complejo y gracias por dar este espacio para poder conversarlo. Creo que es muy necesario para todos y todos los que están participando acá. ¿Ya? Chiquillos, los que entraron tarde, recuerden que no hay problema, van a poder ver la charla el día de mañana, ya la vamos a subir a la plataforma de YouTube para que la puedan compartir, ver con sus familiares, con algún amigo, un vecino que lo necesite, ¿verdad? Y por supuesto cuenten con nosotras para apoyarlos en estos procesos que es mejor pasarlos un poco acompañados, ¿verdad? Y tener esta mano amiga que les pueda ayudar, aunque sea un poquito a, a contener y a pasar este proceso, ¿ya? Así Eso. que eso, pues muchas gracias, José Pablo, Ay, por venir. Feliz de acompañarlo, feliz de estar aquí también, así que Muchas cualquier gracias. cosa, pidan la ayuda que sea necesaria. Eso, importante es pedir ayuda, chiquillos. Exactamente. Sí, eso es verdad. Ya, chiquillos, terminamos por el día de hoy. Que estén muy bien. Un beso, un abrazo para todos. Muchas Muchas gracias. gracias. Tengan un Muy lindo Muchas agradecido. semana. Muchas gracias. Gracias. La lluvia, chiquillos, que se viene la lluvia mañana. Dicen, se viene. Así que ahí nos estamos viendo, ¿ya? Un Ya, beso. Muy nos amable. vemos. Saludos a todos. Chao, Chao. chao. Muchas gracias. Cuídense. Chao. Chao, chao. Muchas gracias. Gracias por Gracias a todo. todas y todos. Chao, chao.